a su programa de Experiencia Contable. Muchas gracias por compartir el día de hoy conocimiento, experiencia y amistad relacionado con lo que son capacitaciones del aprender juntos, conocimiento relacionado con la contaduría. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para poder capacitarnos día con día en lo que es nuestra profesión. Primero que todo, feliz Día de la Independencia, un 15 de septiembre muy atípico, no sabemos si estamos en 15 de septiembre o no, pero este tocó en este año, así que felicidades a todos los centroamericanos por estar celebrando hoy el Día de la Independencia, el disfrutar la libertad, la democracia y ser bendecidos por ser ticos, por haber nacido en Costa Rica, en nuestro país. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que es la gestión de activos. Para este tema hemos invitado al licenciado Cristian Marín Navarro. Él es profesional en contaduría pública incorporado, también es contador privado y está en varias comisiones. Una de ellas es la técnica del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y tiene un amplio currículum, una experiencia casi igual que la mía. Creo que es más viejillo Cristian que yo. 28 años de trayectoria, es docente por más de 12 años en universidades públicas como también en públicas y privadas y es certificado en normas, certificado también en NIAS y también es tutor de tesis en la UNED. Perito técnico en casos judiciales sobre evaluación de sobrecostos en contratos de construcción y miembro del Comité de Auditorías de Gobierno Corporativo de Pensión Complementaria. Y actualmente es coordinador de activos, por eso es que lo invitamos para analizar lo que es la gestión. Pero yo comentando con Cristian, antes de entrar en materia de lo que es gestión de activos, que es algo que se aprende con experiencia, con tiempo y conocimiento. Y conversábamos sobre el decreto que se aprobó ayer ejecutivo de eliminar las tarifas mínimas de los colegios profesionales o servicios profesionales. Entonces les decía yo a Cristian que conversáramos un momentito sobre ese tema para que viéramos la necesidad realmente que tenemos nosotros sobre las tarifas y también cómo cobrar este tipo de trabajos que Cristian nos va a explicar hoy, cómo controlar nuestros activos y tener una buena gestión. Cristian, bienvenido al programa Experiencia Contable. Ya no es la primera vez, ya habías venido. Correcto. Pero en todo lo que fue la pandemia, él no estuvo con nosotros, entonces, pero hoy ya vuelve a Experiencia Contable. Así que bienvenido y muchas gracias por estar acá. No, buenas noches, Ivette, más bien muchas gracias. Un día muy especial, como lo dijiste ahora, celebrar 201 años de independencia, me parece que es un día que siempre hay que celebrarlo, siempre que la idiosincrasia de nosotros tiene que ser cada vez más fuerte en el tema de creer de la libertad que tenemos, lo dichosos que somos. Y imagínate qué bonito día para hacer un conversatorio bastante interesante sobre activos en esta fecha tan especial. Y como lo mencionabas ahora, pues totalmente en contra de la propuesta. Bueno, ya no es propuesta, ya es algo que está muy concreto, el tema de la eliminación de esos topes de tarifas, en donde me parece que sí los colegios debemos de activar, ¿verdad?, un poquito el tema, porque sí creo que podría afectar mucho los trabajos, como decías ahora, temas de contrataciones que podrían venirse futuras, podrían, digamos, tener una afectación muy importante porque ahora viajaría incluso por la libre. Exacto. Y eso es un grave peligro para la profesión y creemos que eso es necesario, pues yo siento que hay que conversarlo porque realmente la directriz nació sin un análisis previo con los colegios de los que iban a verse afectados, porque no son todos. Pero dentro de esos estamos los del Colegio de Contadores Públicos y creo que ahí sí tenemos que hacer una valoración importante y ir y discutir el tema más a fondo. Exactamente, el día de ayer por medio de los diferentes chats de contadores públicos y privados estuvo conversando este tema y todavía hoy en la tarde estábamos conversando sobre la eliminación de las tarifas mínimas de servicios profesionales. Y es que obviamente una persona que no es CPA o CPI no va a comprender los pilares, cómo se divide nuestra profesión.
Nosotros nos dividimos en auditorías, en asesorías, diferentes ramas de las normas, igual la evaluación, el hacer contabilidad, dependiendo la posición que tengo, pública o privada. Y esto va a quedar más a la libre. Decía un contador ayer, nos volvieron latas de atún. Decía yo, no, yo soy una reserva de vino, le decía yo, ¿verdad? Porque nos formaron como que si fuéramos un producto de comercio, de comercializar, y decía yo, es como un chayote, ¿cuándo me da por este chayote? Yo doy 100, yo doy 50, exacto, yo soy 200, y nuestros servicios no son así, no son de oferta y demanda, nuestros servicios son la calidad que damos nosotros y por eso cobramos lo que cobramos. Tenemos una base que es la tarifa mínima, pero de ahí en adelante el profesional va a cobrar lo que considere que vale su trabajo a las empresas. Correcto, y ha costado mucho también uniformar a la profesión en cuanto al tema de cobrar lo que se debe cobrar. Entonces, todo ese impulso y toda esa necesidad que se ha hecho para poder llegar a ese nivel, pues con esta ley o este decreto que se firmó, pues inmediatamente se trabajo esa posibilidad de nuestros trabajos en el tema de credibilidad, ética, fiabilidad de la información, etcétera, un montón de otros argumentos que tenemos ahí en cada uno de los trabajos, pues se los trae abajo. Y realmente, aunque la intención es una mejoría en el costo de la vida, pues que yo me pregunto también qué va a pasar con los profesionales que nos vemos afectados. Exacto. Yo entonces, lo que siento, Cristian, es que es traer a la unidad. A la unidad no solo los profesionales en contaduría, sino en las demás ramas que están siendo afectadas, uno de ellos abogados, ingenieros, de unirnos realmente si permitimos en este momento que suceda esto y los colegios profesionales lo permitan, ¿qué más nos van a quitar? Exacto. Que hablábamos ahora, nos van a quitar la fe pública. Correcto. Por medio de un decreto. Entonces considero que ya los llamo a la unidad, a unirnos, a pensar, a actuar de manera inteligente para buscar buenas soluciones. ¿Por qué estamos tocando el tema de hoy? Porque realmente es necesario, es algo que nos está afectando a todos los que trabajamos en el área de contaduría, ya sea privada y pública, y lo que les recomendamos también es que actuemos y que no nos traigamos abajo todo el trabajo que hemos hecho para poder levantar nuestra profesión y poder cobrar, y saber cobrar, y valorarnos. Entonces, más bien, unámonos para reformarnos, para mejorar. Correcto. Y uno de esos puntos, don Cristian, es el conocimiento que nos lleva el estar hoy en una posición donde estemos trabajando, en una posición de un desarrollo de una norma o la custodia de ciertos activos o ciertas cuentas contables, así como es el catálogo de una empresa, así son las responsabilidades que tenemos como contadores. Y en este caso queremos hablar sobre la gestión de activos. Cuando nosotros empezamos a estudiar contabilidad, nos dicen qué es un activo. Normalmente, para que se pueda entender, es lo que le pertenece a la empresa. Le decimos así cuando uno está empezando contabilidad. Es lo que pertenece a la empresa, es lo que está en nombre de la empresa, es el que se utiliza, se controla para generar beneficios futuros, que se genera un hecho pasado, pero va a seguir por más de un año o medio año, dependiendo si es de liquidez o es de propiedad, planta y equipo. Hay N cantidad de activos con N cantidad de valores y eso es lo que queremos analizar el día de hoy. ¿Cuántas clasificaciones de activos hay? ¿Cuál es el cuidado que se debe tener con cada uno de ellos? Y cómo revelaron la información financiera. Dicen, yo creo que podríamos empezar a explicar qué es gestión de activos. Correcto. Para tal vez enfocarnos un poquito, pues tenemos que tener claro que una empresa tiene activos que van a formar un ciclo de vida y eso yo creo que es muy importante porque van a reconocerse, van a medirse, van a crecer y en algún momento pues se les dará de baja correspondiente. Pero ese ciclo de vida yo creo que a veces lo perdemos de vista, creemos que un activo simplemente es un bien que lo registramos, que se va a depreciar en el tiempo y que no tiene una funcionalidad, una vida importante en el transcurso del tiempo. Y realmente, y ahora que decías que es un activo y a veces escucho a algunas personas decir, son los bienes de la empresa. No, es que los tecnicismos que manejamos ya hoy desde el punto de vista contable son más fuertes y a veces yo corrijo ahí a mis alumnos, digo, no diga eso, ¿verdad? Diga, son aquellos que tienen o tienden a generar beneficios económicos futuros. Vea qué bonito suena esto ahora, ¿verdad? Vea qué bien se oye, qué profesional nos escuchamos cuando nos referimos a un activo. Entonces, los activos en general van a tener un ciclo de vida.
Ese ciclo de vida tiene, para mi concepto, y por el tema que siempre lo hemos valorado, es que los activos no son solamente el contador. Y aquí tiene una participación específica de muchas áreas dentro de la empresa que tenemos que jalar. Siempre hemos visto que la gestión tiene una unión de gestores, de las personas que manejan, de las personas que controlan, porque realmente el contador no está en todo lado, ¿verdad? Nosotros más bien en nuestra oficina, en nuestro cubículo, trabajando con los datos, con los números, pero sin embargo todo lo que está sucediendo fuera de la empresa es necesario que lo atraigamos hacia nosotros. ¿Por qué? Porque es la única forma de saber si un carro, un edificio se vendió, si un carro se despedazó, si se está teniendo la posibilidad de vender una propiedad. Nosotros no lo tenemos tan a la mano. Necesitamos que las personas se vengan hacia nosotros, tengamos esos insumos y nosotros empezar a realizar una proactividad específica con el tema de los activos. ¿Por qué digo esto? Porque realmente desde el nacimiento de un activo, y pongámoslo desde el punto de vista de cómo registro el costo de un activo. El costo de un activo no solamente el dato con la factura, es que pueden haber algunos elementos de instalación, algunos elementos de impuestos que sean necesarios, y siempre me ha encantado la palabra que dice la norma, que dice, son costos todo aquello atribuible al activo. Obviamente las normas contables no están dando una lista exhaustiva o una lista completa, porque pues obviamente estamos hablando de cualquier tipo de activo, pero solamente el manejo correcto de qué es atribuible para cargárselo hace bien, me parece que ahí es el nacimiento correcto. Y muchas empresas o muchos contadores quizás dejan de lado esta partecita. Y yo creo que ahí es donde realmente nosotros fortalecemos el bien, lo registramos como debe ser o lo reconocemos correctamente, empieza a crecer en un proceso adecuado, pero realmente este activo, donde empieza a crecer o empieza a madurar dentro de la empresa, pues va teniendo algunos elementos fundamentales. Y yo siento que uno de los temas más importantes que tenemos que valorar cuando hablamos de activos, en específicamente en los no corrientes, ¿verdad?, es el tema de la depreciación, ¿verdad? ¿Cuántas personas siguen hoy, y lamentablemente, y eso es un error, siguen pensando que la depreciación de un activo se hace mediante el anexo número 2 del impuesto sobre la renta? Exacto. Eso es un... Cristian, y ese punto que usted nos indica, o sea, la participación, aunque nosotros los contadores no estamos, digamos, no somos Dios, ¿verdad? No podemos estar en todos lados, pero sí le damos seguimiento, especialmente cuando es la adquisición de un activo con un valor muy grande, que es un proceso que puede durar más de un año, esa obra en proceso, para poder crear hasta comprar, hacer toda la instalación eléctrica para poder conectar el equipo, cambiar las paredes, hacer todo un escenario que van a participar ingenieros, pueden participar físicos, expertos de fuera del país para poder poner esos activos viables para su uso. Y también otro punto es que los activos, fiscalmente hablando, yo tengo que dejarlos ahí las facturas, ¿verdad?, toda la vida hasta que el activo se deprecie. Entonces, no sé si usted ha tenido la experiencia en esa área, que uno agarra ampos en ese momento, ¿verdad? En los tiempos de antes, ampos, guarde facturas que sumaban todo el auxiliar de lo que iba a valer al final el activo. Sí. Y ahí está respaldado al final. No es el contador que dice que ya está viable para el uso, sino es el experto, el ingeniero, el técnico, el que nos va a decir sí, ya a partir de mañana empieza a habilitarse el activo. Exacto. Bueno, estamos ahora hablando de otro tipo de activos. Es que, digamos, la magnitud de los activos hoy que podemos manejar en una empresa son muy amplios. Exacto. Puedo tener activos desde el punto de vista de un arrendamiento. Puedo tener activos desde el punto de vista de una donación. Tengo activos adquiridos. Tengo activos que construyo. Y en esa partecita del activo que construyo, pero verás qué casualidad, ese no es construido. Ese yo tengo que adaptarlo y la norma dice, se suma el valor del costo. Entonces, pero es un activo tan grande que vienen piecitas. Al final termina siendo como una pequeña obra en proceso que se va haciendo exacto. Lo que pasa, incluso ahí cuando empezamos a hacer, ya sea obras que estoy construyendo o activos que voy haciéndolos como si fuera un Lego, ¿verdad? Pero hay muchos costos asociados
y a veces perdemos la perspectiva de qué es lo que realmente le tengo que cargar. Y te voy a poner nada más un ejemplo que es muy común y que siempre es una discusión plena en muchos de los lugares en los que vamos y los consultores también lo tienen muy claro, y aprovecho el instante como para extender un poco la comunicación de estos temas. Si hay una capacitación específica relacionada con un activo nuevo, como el que me estabas ahora comentando, que es tan especializado, esa capacitación no debería de ser capitalizada en el valor del activo. Pero hay posiciones y hay criterios de personas muy técnicas que dicen que sí. Pero a la luz de lo que la norma nos impulsa a hacer, una capacitación no debería incluirse dentro del valor del activo. Ese es un tema polémico, porque, digamos, a mí me pasó una experiencia que el activo ahí hubiera estado toda la vida, no hubiéramos sabido qué botón se apretaba, ¿verdad?, para que arrancara el activo, porque no había en Costa Rica ni en todo Centroamérica. Entonces tuvo que traer a los expertos de otro país para que capacitaran a la persona de cómo se encendía. Entonces se asumió toda esa capacitación y se absorbió al activo. Entonces fue un tema muy polémico porque decían, es que la norma dice que no, sí, pero es que no va a ser viable nunca para su uso si no se trae. Entonces fue una encoge, ¿verdad?, con auditores y todo, y al final se tomó la decisión de que sí, que vámonos para... Entonces es interesante, es muy interesante porque habría que analizar toda la esencia de la capacitación para ver si se incorpora o no se incorpora. Inicialmente podemos tomar una apreciación de que no, pero casos como el tuyo, donde para ponerlo en marcha especial se requiere, ahí habría que hacer el análisis, pero más que el análisis, también deberíamos nosotros tener todo el respaldo suficiente para poder convencer a una auditoría que nos va a hacer el cuestionamiento. Y yo creo que ahí eso es lo más importante. Pero realmente en este ciclo de vida que te estaba comentando de los activos, donde podemos tener diferentes tipos de activos, como te decía ahora, donados, arrendamientos, propiedades de inversión, hasta la bendita norma 41 que nos habla de activos biológicos, ¿verdad? Qué interesante que en la formación que nosotros tenemos, ya sea desde el punto de vista de colegio técnico, desde el punto de vista de universidad, pues a veces dejamos hasta por fuera ese tipo de activos como los biológicos. Pero sin duda, en el transcurso del tiempo, también me parece importante mencionar que dentro de la gestión, y estoy hablando de la gestión visualizando también el tema de las políticas que las empresas tienen que tener. Eso es muy importante. ¿Cómo cuesta encontrar? Y no sé, aquí lo podemos hacer varios programas sobre el tema de políticas. Qué difícil. Creo que es lo primero, claro, que tendríamos que pensar, digamos, en las políticas, en las cuentas y en el proceso de registro, que es lo que se inicia, ¿verdad? Y hablando de eso de las políticas, nos dice don Denis Mora, muy interesante el tema. Tengo 2 consultas. ¿Cuál es el correcto manejo fiscal de los repuestos activables, es decir, repuestos que tienen vida útil a 5 años, para máquinas con vida útil de 30 años? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería la vida útil de una máquina con un valor de 8 millones de dólares? Es muy especializado, y en estos casos, ¿quién determina su vida útil? ¿Se debe enviar la consulta a Hacienda? Ahí vamos al punto Vamos a ver, el tema de la vida útil, bueno, tal vez para atender primero la pregunta número 2, que me parece súper interesante. Si una empresa está manejando las mejores prácticas contables, tal vez yo me remito un poquito a la NIC 16 en la parte de lo que es la vida útil, y me dice la norma, es la administración quien conoce la funcionabilidad del activo, y es la administración quien va a definir específicamente esa vida útil. ¿En función a qué? En función al uso, en función a qué tan especializado es, en función al mantenimiento que se le va a dar, en función incluso, dice la norma, que en función en el lugar o ubicación en que se vaya a dar, porque no es lo mismo tener un activo en la playa que tener un activo en San José, o que tener un activo en un lugar donde posiblemente se vaya a dañar el activo muchísimo más. Entonces, con estos 5 elementos, por eso hablamos de la gestión del activo, porque tiene que haber personas especializadas. Ya cuando tengo una matriz importante de activos, tengo que tener un grupo especializado, y ese grupo tiene que definir esa vida útil. Definirán esa vida útil desde el punto de vista contable,
Obviamente sabemos que desde el punto fiscal pues va a haber una diferencia posible entre lo que yo defino y lo que se define también en la norma tributaria, y que si bien en la norma tributaria pues no encuentro el activo, porque podríamos estar hablando de un activo tan complejo, de que no está en el anexo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues una solicitud a la administración tributaria de que nos valoren que el activo tiene una vida útil específica, y podríamos empezar la gestión de ese activo casi que uno a uno, porque podríamos tener vida útil fiscal y vida útil financiera pues igual. Entonces eso nos facilita, pero la determinación de una vida útil, para que nos quede muy claro, lo define claramente la NIC 16 en los preceptos específicos de depreciación. Y nace primera pregunta que decía sobre el tema de elementos, sí. Vamos a ver, yo siempre hablo de los activos y hablo desde el punto de vista de componentes. Eso. Los activos los podemos dividir en componentes. Muchas veces un activo puede tener componentes en donde uno se va a una vida útil específica de un tiempo, y otros componentes se pueden ir, y habría que analizar también la rotación que podrían tener esos activos. Sin embargo, cuando hablamos de activos de repuestos, yo aquí tal vez arreglaría un poquito la pregunta. Podríamos estar hablando tal vez de backups, ¿verdad? Pues tengo un activo muy especializado que tiene un elemento que tuve que comprar algunos repuestos o backups para que ese activo, en el momento que perdiera una funcionalidad porque se quema un equipo, poder tener el otro y registrarlo. Si estamos hablando de backups específicamente, el activo, cuando se instala y lo tengo listo para su funcionamiento y tengo estas unidades de backup, deberían de estarse depreciando exactamente a la misma vida útil del activo principal. ¿Qué le queda? Porque así es como deberíamos de manejarlo, ¿verdad? Entonces, sí, solamente se amplía su capacidad. Como siempre ponen el famoso ejemplo del avión, ¿verdad? Del avión, sí. Sí. Pero porque sí, ahí serían componentes. Pero muchas diferentes. Veces compramos el activo principal con su backup. Entonces, exacto. si van uno a uno. ¿A dónde lo manda usted? ¿A inventario de repuestos? No, lo considero un elemento más del activo, porque en cualquier momento lo puedo tomar y instalarlo. Entonces me parece que ahí sí debíamos de tener la vida útil idéntica a la unidad que se va a cambiar. Aunque no los esté usando. Exactamente, porque va a tener, digamos, la funcionalidad es backup. Si estamos hablando de repuestos, esa es otra cosa, ¿verdad? Si estamos hablando de elementos de repuestos, pues obviamente estamos comprando un elemento que posiblemente se va a utilizar para reemplazar, y ahí ya la connotación de un activo ya no sería la misma, básicamente para ese tema. Perfecto. Quiero saludar primero a los que nos escuchan por Radio Costa Rica. Muchísimas gracias por seguirnos. Y estamos conversando sobre el tema gestión de activos. Y también a los que nos siguen por redes sociales. A don Jesús Macís nos dice buenas noches para todos y excelente programa. Muchas gracias, don Jesús. Don William Barrantes nos recuerda que ayer todavía a medianoche, ay, qué mentira, estamos hablando de las tarifas del decreto que se firmó anoche, y es cierto, y todavía estamos con ese tema. Doña Flori Matamoros nos ve desde Ciudad Colón, un gran saludo allá. Ciudad Colón siempre lo caracterizo por ser muy caliente, así que un gran saludo allá a la distancia. Don Jonathan desde Cartago, y Cartago yo lo visualizo siempre lluvioso y con frío. Nos dice don Jonathan, ¿qué riesgo existe en pedir depreciación acelerada ante una futura revisión? ¿O es un mito urbano? ¿O pedir no significa revisión fija ante la administración tributaria, ante uno que otro pecadito? Es curioso, ¿verdad? Siempre que estamos hablando de temas contables, siempre el otro, uno tiene un brazo derecho que es la norma, y tenemos otro brazo izquierdo que siempre nos cubre la parte tributaria. Yo creo que siempre hacemos el análisis los dos dual, ¿verdad? Tenemos la NIC 12 siempre activa. Correcto, siempre tenemos esa dualidad de considerar y de analizar siempre los dos panoramas. En este caso, lo que él dice es ¿cómo es que dijo el señor? La depreciación acelerada. Digamos que yo le pido a la administración que las máquinas las tengo en línea recta y las quiero depreciar acelerada. ¿Sería decirle a tributación, venga, revíseme? ¿O no es un pecado hacer este tipo de solicitudes? Vamos a ver, dependiendo yo siempre voy a abocar en algo. No hagamos las cosas si no tenemos previo un respaldo suficiente de lo que quiero hacer, ¿verdad? Yo puedo hacer una depreciación acelerada en el momento en que tenga un equipo que definitivamente por un tema tecnológico, por un tema de fabricación, de fabricante, no me va a dar más repuestos
no me va a permitir aumentar la vida, o llegar a la vida útil correspondiente, y en esos casos definitivamente pues podría optar por un método de aceleración de vida útil por las circunstancias que sean. Pero vamos a ver siempre, y creo que es un tema aquí de experiencia, 28 años no es por pasar nada más la hoja. Creo que sí hay que tener muy claro el respaldo documental de cada una de las circunstancias, y no solo eso. Yo siempre, bueno, será que a uno le encanta tanto el tema contable o la contabilidad le gusta tanto, pero cuando hablamos de un estado financiero, estamos hablando de un estado financiero completo, un estado financiero con sus notas. Entonces, como dice por ahí una norma, ¿verdad? Dice, todo lo que nosotros hagamos tiene que revelarse. Tiene que revelarse. Entonces, exacto. no es solamente pues pretender hacer un aceleramiento de vida útil, sino también cuál fue la razón, porque lo voy a tener que mencionar en las notas. Lo que pasa es que, pues, vamos a lo mismo. Seamos contadores integrales, seamos contadores totalmente asociados a lo que las normas nos piden. Porque a veces, pues, asociamos mucho el tema de los activos con es que tiene depreciación para el tema fiscal. Exacto. Y eso no es lo correcto. Exacto. Nosotros, como le digo, tenemos la división de nuestro cuerpo en dos partes, la parte contable y la parte tributaria, y tenemos una capa. Yo siempre digo a mis alumnos, y también tenemos una capa, que es la capa donde estamos con la visualización de todo lo que es la auditoría, ¿verdad? Porque es un trío que tenemos inmerso en nuestra profesión, pero sí es importante, pues, obviamente, revisar estos elementos. Y no solamente eso, si es que cuando vamos en este proceso de subir la cuestita de la gestión de los activos, pues también nos encontramos con otros elementos. ¿Cuál es la política que tenemos realmente hoy? Si es costo o es revaluación. Y que no se nos olvide, que también por cumplimiento, porque a veces le pregunta uno a alguien, ¿y qué es un valor en libros? El costo menos la depreciación. Y esos son los momentos en los que uno tiene que decir, no, un momentito, falta un elemento, que son las pérdidas por deterioro. Uh-huh. Si estoy con método de costo. Entonces, a veces como que omitimos ciertos elementos, y esos elementos pues tenemos que empezarlos a meter en la matriz, tenemos que meterlos en el ADN del contador, de que son elementos que necesito también incorporar. Los elementos de los deterioros de los activos también es un tema muy bonito, es muy financiero. Sin embargo, necesitamos la ayuda también de otros elementos adicionales a la contabilidad para que nos den si hay o no hay insumos, o si hay o no hay supuestos de deterioros financieros que se puedan determinar en el activo que tengamos. Y eso es sumamente importante, porque a veces lo dejamos como que eso no es mío. Eso no es mío, es que yo como que todavía esa norma no me la he aprendido bien, entonces dejémoslo de lado. Pero son consideraciones que van. Y aquí otra cosa que me parece también importantísimo, porque cuando uno ve un poco las normas, uno dice, mira, es que hay como 9 normas relacionadas al activo. Exacto. Entonces, cuando me digan a mí que voy para un puesto de activos, por favor, tenemos que tener claro que hay... Que no solo está la 16. Que no solo la 16, está la 38, la 36, la NIF 5, la NIF 13, la NIF 41, la NIF 40, es decir, hay muchas. Y a veces, hasta en el tema de la venta de los activos, es curioso. Aquí tengo una pregunta de venta de activos. Bueno. Bueno, primero quiero saludar a doña Lidia Cruz, que está con nosotros el día de hoy. Diego López nos saluda también, dice muchas gracias, como siempre, excelente programa, muchas gracias, don Diego. Doña Gabriela Tan está también con nosotros, nos manda saludos a ambos. Y vamos a ver quién está nuevito. La pregunta que nos hacen es de ventas de activos. Si yo vendo un activo a un monto simbólico, ¿sería una declaración de pérdidas y ganancias de capital o es digámoslo así, otros ingresos o otros egresos? Tal vez como para hacer también un poquito aquí de rectoría y un poquito de análisis sobre el tema de la venta de activos. Qué interesante cuando hablamos de activos no corrientes disponibles para la venta. Esa es otra. ¿Qué norma? Esa es otra norma muy buena también. Muy bonita. Sí. Y yo vuelvo a insistir, es que tenemos que tener un amplio conocimiento. Cristian, pero ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para convencernos nosotros como profesión? Que así como nos metemos de cabeza en la parte fiscal, nos metamos también de cabeza en la parte financiera. Yo siempre he dicho a los estudiantes y a mí misma que nunca vamos a ser expertos en un 100% en todas las normas,
pero por lo menos sepámonos el número y el nombre de la norma, ¿verdad? ¿Para qué es cada norma? Y ahí poder investigar después más adelante si tengo que aplicarlo, ¿verdad? Pero a veces nos metemos tan de lleno en una contabilidad fiscal y dejamos de lado la contabilidad financiera, que es el error de nosotros de usar las tablas de depreciación de Hacienda y no usar las tablas de depreciación del activo a nivel financiero, ¿verdad? Entonces, que esto es un punto que yo comparto con Cristian. O sea, yo sé que tenemos una parte fiscal y una parte financiera, pero intentemos también analizar un poco más en la parte financiera. Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que incentivar más los que damos clases, me parece que somos también los elegidos, a los que nos gusta mucho el tema de la educación, y creo que somos los elegidos de dar un mensaje de que tenemos que aumentar más el volumen de lectura, tenemos que aumentar más el volumen de conocimiento. Como te decía ahora, en el tema de la disponibilidad de activos que tengo en algún momento, no es solamente decir, mira, tengo un activo y lo voy a vender hoy. Es que la norma te exige algunos elementos que te forman un procedimiento para poder disponer de activos. Digamos, si yo quiero poner hoy a la disposición vehículos, pues vamos a leer un momentito la norma y veamos qué es lo que dice. Y me llama mucho la atención la norma de disponibilidad de activos o la posibilidad de tener activos para la venta, porque me dice, ponga a la venta solo aquellos activos que tengan realmente una probabilidad alta de venta. Es decir, usted no puede poner cualquier cosa, porque lo que estamos haciendo es llevando un activo que es no corriente a corriente en algún momento. Y esperaríamos que alrededor de un año ese activo se pueda vender. Porque si no, no cumple con las condiciones. Pero hay otra condición muy curiosa. Aparte de la probabilidad de llevar el activo a venta, el otro es que la administración tiene que estar consciente. Y es curioso porque uno lee la norma y uno dice, mira lo que está diciendo. La administración tiene que ser consciente de la venta que voy a hacer. Y lo otro, pues básicamente que esos activos que yo empiezo a disponer, tienen que tener una especie como de cronograma en el tiempo. ¿Qué días, qué meses los voy a poner? Entonces, no es algo sencillo. Y ahí se le puede unir también la parte de operaciones discontinuadas. Esa es otra que es, digamos, porque es la segunda parte. Cuando hay activos de por medio. Y nada más aquí para hacer un poquito también de acotación sobre el tema. La chatarra no entra dentro de este rol. Y lo dice muy bien uno de sus preceptos, uno de sus párrafos. No entran las chatarras, lo que usted quiera ya deshacerse. Eso es otro fin, otro tema particular sobre el tema de cómo se maneja esto. Pero, digamos, ahora que decís esto, ¿verdad? Es cierto, tenemos que buscar la manera de, así como nos aprendemos hoy rápidamente artículos del IVA, artículos de renta, cosas que tenemos que también marcarnos automáticamente en los aspectos normativos, agarrar la norma, leerla, tratar de interpretarla, hacer su presentación, explicársela aunque sea a la sombra, ¿verdad? Porque sí es fundamental que cuando a mí me llaman y me dicen, vas para un área de activos, tenés que saber que no solamente es el concepto de activo, es que es activo más todo lo que involucra estos temas. Y siento que cada vez los temas se van a volver más financieros. Hoy nos enseñan a que un activo debería de proyectarse en el tiempo, a hacer una tabla de descuento para poder determinar un valor de uso. Vean las normas cómo han cambiado. Las últimas normas ya estamos entendiendo para qué nos explicaron mate financiera en el colegio y en la universidad, porque ya estamos aplicando ya matemática financiera en las nuevas normas. El debe y el haber se convirtió en simplemente un medio. Exacto. Pero el llevar los datos a ese debe y a ese haber ya ahora nos provoca incluso conocer bases de datos, manejar bases de datos, determinar a futuro efectos que puedo tener con cambios, ahora que decían el cambio de una depreciación tal vez acelerada. El registrar un leasing. El leasing es otro mundo. Es 4 hojas de Excel, 3 hojas de Excel. Exacto. Para 2 asientos. Yo cuando estudio con los estudiantes les digo, sí, yo sé todo este proceso para 2 asientos. No, y el análisis, el análisis que hay que hacer previo. Y todo, el sí, el no, o sea, es que las normas han cambiado la profesión realmente, y los activos es
no solamente terrenos, no solamente edificio, no solamente mobiliario que nos enseñaban cuando empezamos a estudiar, no, es una cadena muy grande. Oiga, qué interesante esta pregunta de don William. Dice, en el caso cuando un activo se le hace reparaciones, por llamarlo de una manera, se expande el tiempo, se expande su vida útil, ¿debería revalorizar el bien o lo envío a gastos por reparación? No, vamos a ver, cuando se hace una modificación importante, aquí ese es el concepto, una modificación importante, ¿cómo determino si es un mantenimiento? ¿Cómo determino si es una mejora? La única forma, y lo dice también la norma, es si extiendo la vida útil del bien, si la logro extender o genero que el activo vaya a dar más beneficios económicos, son las dos condiciones para determinar que eso sí es una inversión. Pero si lo que estoy haciendo es un mantenimiento desde la palabra plena de que estoy cambiando y no modifico nada, si estoy corrigiendo algunos elementos de los activos y no estoy aumentando la vida útil, se me va a quedar siempre en 10, 15 o 20 años, sencillamente ahí lo que tenemos es mantenimiento. Y creo que hay a veces un error también. Creemos que un mantenimiento muy caro se debe ir a inversión. Sí. Y no es así. Exacto. La palabra es mito, mantenimiento. Exacto. Entonces se inventaban, yo me acuerdo en algún momento inventarse algunos criterios, algunos tratamientos contables de que llevémoslo y lo amortizamos en el tiempo. Dios mío, obviamente ya ahora a nivel contable, pues ya esas cosas no existen y no deberían de darse. Pero para efecto de esto, si hay extensión de vida útil, si hay extensión de beneficios, debería de inmediatamente, pues sí, valorarse que es una mejora al activo. Perfecto. Nos dice don Jonathan, que es también docente de una universidad, nos dice, formación desde la base en la academia no se incentiva, casi no existe el tiempo porque en los programas se habla de NIF y NIC, pero solo se menciona porque los espacios son muy cortos para poder hacer la formación. Ahí vamos, incentivar la lectura, los foros, porque es cierto, a veces creemos y ya todavía existe ese tabú de que la contabilidad son solo números. Correcto, yo también creo que en algún momento tiene que haber una reforma específica a los planes de educación en contaduría. Me parece que eso es algo que podría ayudar mucho. Obviamente hay que entender que los programas de la universidad en tanto licenciatura como en bachillerato pues tienen una cantidad de créditos, eso también limita un poco. Me acuerdo, no sé si te acuerdas, hace 3 años que estuvimos en un pequeño foro donde nos invitaron para analizar si una carrera necesitaba cambiar algunas materias y al final de todos los que estábamos ahí teníamos tal vez una visión muy alta, muy fuerte y casi que no alcanzó ni la pizarra y nos dijeron ya no podemos meter ni cambiar más créditos ni poner más porque todo lo que ustedes me están diciendo es válido, pero no se puede. Sí creo que tiene que haber una reforma específica para el tema de la educación para poder mejorar en cierta forma lo que realmente hoy el mercado está pidiendo. Pero ve qué interesante, estamos hablando de cálculos financieros, estamos hablando de unir a un equipo en una empresa para la gestión del activo, estamos hablando de deterioro, estamos hablando de los análisis que hay que hacer para arrendamiento. Y resulta que nos están diciendo que las tarifas se pueden caer y se puede cobrar cualquier cosa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? De nuestra profesión. Exacto, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Cuánto podría estar cobrando hoy por un análisis de los arrendamientos financieros que puede tener una empresa o una empresa que quiere implementar las normas? Entonces, ¿cuánto le cobro? Y lo más bajo para que me contraten. ¿Será eso lo necesario? Entonces, digamos que ahí, cuando uno se pone a analizar lo que uno hace realmente en las empresas o lo que uno podría dar como servicios hacia ciertos clientes, pues realmente uno dice, no estamos hablando no solamente de impuestos, estamos hablando de cómo llevar adecuadamente la gestión o cómo podemos llevar esa gestión definitivamente a una contabilidad, porque estamos hablando de que los activos son una parte de los estados financieros. Pero realmente esa parte en muchas empresas termina siendo la parte más medular, la más importante. Y por ello, pues ahora que lo mencionábamos también, el tema de que el impacto que puede tener el activo a nivel de razones financieras. Que ese es un punto importantísimo, Cristian. Yo estaba haciendo un trabajo que a mí me encanta cuando el cliente te exige, cuando te pide más y más. Entonces quiere decir que lo que usted le está llegando a explicar o a exponer realmente lo está asumiendo para sus actividades diarias empresariales y lo está poniendo en práctica.
Y tomamos todas las razones financieras y empezamos a aplicarlas. Y una de las que casi ya ni me acordaba, que era la de activos, la rotación de activos. ¿Cuánto estoy utilizando yo mis bienes para producir esa utilidad? Y verás qué curioso, porque yo me puse a aplicarla en la oficina. Porque tengo que tomar una decisión si amplío la oficina o la remodelo, ¿verdad? Estoy en eso, ¿verdad? Entonces decía yo, ¿cuántos clientes llegan al año a la oficina? ¿Cuántos quieren que yo vaya? ¿Y cuántos quieren que sean las reuniones virtuales? ¿Verdad? Entonces, yo voy a hacer una gran remodelación para recibir los clientes con cafecito, con esto, con lo otro, ¿verdad? Como hay en grandes despachos, si ellos les gusta que yo vaya. Entonces, es la necesidad de cada negocio. Sí, entonces, y me ayudó una razón para analizar mi gestión de activos, mi inversión de activos con relación a mis ingresos. Igual se lo hice yo a él en la empresa, pero es la importancia de la parte financiera y contable. Bueno, y ya cuando analizas que si vas a invertir en el tema de activos, pues aquí viene otro tema importante, la necesidad de que ese valor de los activos sea razonable, ¿verdad? Hay un lineamiento, un principio fundamental en la contabilidad que dice que mis activos no pueden estar por encima del valor razonable. Entonces aquí es donde viene esa palabra mágica, valor razonable. Y es un tema que hoy deberíamos de conocer, todos los que estamos en contabilidad deberíamos de manejar ese concepto y deberíamos de tenerlo muy claro porque forma parte, es más, yo no le he hecho la revisión de cuántas veces lo dice en la norma, pero le puedo decir que es enorme la cantidad de veces que se menciona en cada uno de los lineamientos valor razonable y no deberíamos de tener activos por encima de lo que realmente hoy nos podría pagar un tercero por ese bien. Y ese es un manejo importante. ¿Cuántas empresas hoy manejan ese concepto y lo están valorando todos los años? Ninguno. A veces es una idea que queda nada más vaga, o te lo voy a poner de otra forma. ¿Cuántas empresas ahorita, dentro de mes y medio, podrían hacer una evaluación si hay cambios en las vidas útiles de los activos? Y uno dice, ¿cómo? ¿Eso hay que hacerlo? Sí, eso hay que hacerlo. Ahí lo dice la norma. Dice, hacer una evaluación de las vidas útiles. ¿Y las puedo modificar? Sí, las puedo modificar. Sí, se puede modificar. Pero ¿qué pasa? Que vemos los activos a veces de una forma estática en el tiempo. Estática, y el contador lo piensa porque obviamente va a generar cálculos adicionales y ajustes en el momento. Que me lleva a la consulta, Cristian, de la segunda medición. La norma habla siempre de la segunda medición de los activos. ¿Qué podríamos comentar sobre este tema? En el tema de las revaluaciones, me imagino. La norma, así como pide las vidas útiles, también habla sobre la segunda medición. Entonces, ¿cuándo tengo yo que analizar si tengo deterioro en los activos? Que esa es la segunda medición, y analizarla, a ver si mis activos están, como dice usted, no están estáticos. Si los compré hace 10 años, están y van con esa misma línea de depreciación. Sí, básicamente en ese tema lo que sí es importante es que ahí donde yo insisto, el contador no puede ser solito, el contador no solamente es tenerlo ahí sentadito haciendo y sumando y restando, él tiene que tener los insumos, tiene que tener los indicios de lo que puede estar sucediendo, él se puede dar cuenta de algunos, por ejemplo, y eso es un tema que me parece que no sé hasta dónde él se evaluó en el año 2020, para el cierre de 2020 y para el cierre de 2021. Pero ¿cuántas empresas sus activos los subutilizaron? Y hubo determinación de pérdidas por deterioro en esa segunda medición sobre ese tema. Y a veces uno ve a la gente y dice, no, nosotros seguimos, pero no, sí tuvo que haber una pérdida de deterioro en algunos activos, en el sector turismo, en la parte de hotelería. Ahí tuvo que haber un impacto importante, así como las universidades. Total. Esos edificios grandísimos que no se usaron casi en 3 años. ¿Y cuántos compraron? Porque conozco dos universidades que compraron edificios exactamente cuando empezó la pandemia. Qué duro. Entonces, claro, había que pasar un gasto por deterioro. Pero, ¿cuántos lo hicieron? ¿Cuántos? Porque eso se puede medir muy fácil. Yo estoy viendo que mi activo, pues, los ingresos no son suficientes. Puedo determinar que hay algunas circunstancias del entorno que me están afectando hoy, tal vez la economía de las personas que están llegando a comprar. Entonces, todos esos elementos yo los tengo que ir valorando. Lo que pasa es que el contador tampoco se puede achacar todo porque no hay tiempo.
¿A qué horas va el pobre a hacer notas a estados financieros, los intermedios que me están pidiendo el banco, esto y lo otro? Lo que sí se supone, y aquí tal vez como para entenderlo, eso es un tema integral. Por eso yo hablo de una conexión entre el contador y las áreas específicas. Tenemos que hacer, bueno, a final de año posiblemente hacer un bonito cuestionario y compartirlo con diferentes personas, los que manejan los activos, la parte de abogados, que me parece que es fundamental, y entonces decir, bueno, vean, vamos a ver, hay supuestos importantes dentro de la empresa que han sucedido, que me parece que me tengan que informar para poder valorar si hay una situación de deterioro, y compartirlo. Claro, el compartirlo, si usted se lo da a alguien que no sabe, va a responderle nada, porque ahí es donde viene la otra parte, todo contador, que es la parte de enseñanza también interna en una empresa. Explicarle qué es una depreciación a un ingeniero, explicar la importancia y que no confundan el concepto, ¿verdad? Porque si no también lo pueden valorar desde otra perspectiva. Esa enseñanza, esa determinación de un procedimiento bien hecho para que me puedan dar los insumos y determinar, no hay deterioro, determinar que sí hay, y a partir de ahí tirar las sábanas de Excel, para eso tenemos hoy un Excel, ¿verdad? Y determinar si están o no esas pérdidas importantes que se pueden dar. Y como te digo, mi tema más así que me quedó en el aire fue el tema de que si hubo o no deterioro en el 2021 y 2020 para muchos activos en el país, así como también se habló en auditoría del tema de negocio en marcha. Exacto. Son dos temas. Dos temas un tema que para programa. Claro, ese es un tema para programa porque sí es muy importante. Porque es un tema muy importante. El negocio en marcha es uno de los más, es una hipótesis de las normas y a veces nos lo aprendemos solo por teoría y no por acción. No, y es que y ponete a ver también que es muy feo, digamos, es también un sentimiento de tener una empresa y decir, sí, estoy con un negocio en marcha afectado y tengo que mostrar mis estados financieros bajo otra base. Exacto. Eso es un dolor y es una parte muy dura. Pero te obliga también a innovarte y te obliga a hacer un plan, un plan de mejora. Don William, Daniel, voy a leer los dos comentarios que tengo aquí en redes y damos la conclusión. Don William nos dice, en la universidad podemos ver los conceptos generales y dar una explicación para que el estudiante pueda tener una noción a lo que se va a enfrentar en el trabajo diario. Posteriormente, las capacitaciones, el trabajo y profesionalismo nos llevará a ser mejores profesionales. Don Denis Mora Fajardo nos dice, el impacto de los activos en las zonas francas es muy grande, debido a que la inversión que pide Procomer se ve principalmente en las líneas de propiedad, planta y equipo. Ese es un tema que siempre se habla de la zona franca. Y la diferencia de cómo reporto yo ante el fisco y cómo le reporto a Procomer y cómo lo llevo yo como zona franca. Don Denis, yo sé que usted es muy experto en esa materia, así que lo invito al programa cuando guste. Don Cristian, me gustaría concluir de esta manera, así poquitas, 4 políticas importantes que no pueden faltar en los manuales contables de toda empresa. Bueno, la primera me parece... Relacionado con la gestión de activos. Claro, me parece que una de las que tiene que quedar muy clara es el tema de la depreciación. Me parece que es uno de los temas más importantes, es que tiene una repercusión directa en los resultados, tiene una repercusión, es una parte importante en el tema del cuidado del activo para efecto de poderlo llevar. Depreciación no es solamente de verlo desde el punto de vista fiscal, sino también es el patrón adecuado de desgaste que tiene un activo y eso tiene una ciencia para poderlo manejar. Me parece que eso es fundamental en cualquier empresa. La segunda, el tema del manejo de los retiros de los activos. Eso también es fundamental. No puedo tener... Exacto, no puedo tener... Es que este tema abarca como para 4 programas. Sí. Definitivamente el tema de los retiros tiene que haber una muy buena política. A la baja. Porque no es posible tener activos hoy en la base de datos que ya no estén, o lo contrario, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber esa buena política sobre ese tema. Me parece que también las revelaciones a los estados financieros son necesarias. Hay una revelación importantísima que dice cuando hay revele todos aquellos activos que tienen una restricción de titularidad. Qué bonito suena eso. Yo es que me quedo grabado con las palabras. Y claro, ¿cuántos activos hoy tengo que yo debería decirle a un tercero que están con alguna situación particular, un embargo, o están sosteniendo una garantía de un préstamo? Entonces me parece que el tema de las revelaciones es fundamental para poder tener información trazable, información transparente para todos los usuarios. Y creo que tal vez la última, aunque pueden haber otras, es
tal vez el tema de los costos, de una muy buena política de lo que sí y lo que no se atribuye a un activo. Porque si no, vamos a tener una contabilidad con muchos criterios. Usted va a llegar como contador y va a decir, bueno, esto sí. Y va a llegar otro contador y va a decir, esto no. Y si con una política que nos cubra por parte de la administración, donde abre el paraguas y todos estamos ahí inmersos, deberíamos de tener muy claros esos puntos. Y tal vez nada más como para empezar una frase que traía nada más aquí, que me pareció muy bonita y que la voy a compartir, dice, claro. Los activos fijos tienen una importancia fundamental en los negocios, ya que si se posee la información correcta, se puede conocer el pasado, vigilar el presente y programar el futuro de las inversiones del negocio tanto a corto como a largo plazo. Eso es muy importante. En la medida que podamos proteger bien el punto medular de los activos, pues podremos tener información para cualquier tipo de usuario que vayamos a tener. Muchísimas gracias, Cristian. Un tema muy apasionante, lo que son activos, los que son pasivos, todas las cuentas mayores abarcan un montón de normas, abarca un montón de análisis y criterios, tanto financieros como fiscales. Exacto. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en Radio Costa Rica escuchándonos, a los que estuvieron en redes sociales y nos van a ver de manera diferida también. Esperamos que este programa sea de ayuda a ustedes para realizar sus políticas y hacer una reflexión de cómo estamos gestionando nuestros activos en las empresas y si realmente está haciendo una rotación correcta para generar utilidades futuras y actuales en nuestros negocios. Muchísimas gracias. Y nos vemos más bien el próximo programa, que es jueves a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Cristian, y espero que volvamos a tocar este tema. Está demasiado bueno. Pongamos lo que es, este programa es parte A. Exactamente. Así, y continuará. Muchísimas gracias a todos. Gracias.